En el marco de este seminario, que uno de sus finalidades o su propuesta es el desarrollo sostenible, vamos a hablar un poco de aquellas causas o cosas que son necesarias para lograrlo. Uno de ellos es el tema de los resultados fiscales. Y en ese contexto, en esta charla vamos a hacer algunas reflexiones sobre el déficit cero, hoy tan en boga, ¿no? Eso, hoy es una política pública actual, hay que alcanzarlo. Esto depende siempre del resultado fiscal, el resultado fiscal de las cuentas públicas. Todos sabemos que para esto hay metodologías determinadas, son la famosa cuenta ahorro, inversión, financiamiento, pero vamos a ir desgranando algunos problemas que se presentan en estas circunstancias. Primero que nada, decimos, ya está aceptado universalmente y en el caso nacional también, que las cuentas fiscales hay que hacerlas en valores de vengado. Ahora, cuando pasamos a escarbar, ya lo que se entiende por valores de vengado no es tan simple. Hay casos complejos. Tomamos para las cuentas públicas valores de vengados, pero de cuentas que a la larga van a impactar en la tesorería. No se toman como valores de vengado, por ejemplo, la depreciación de bienes o las previsiones que se realicen, que son cuentas que no impactan en la tesorería. O sea, valores de vengado sí, pero que terminen en pagos a un tercero. O sea, que tengan impacto en la caja. Sabemos que cuando no hay déficit, déficit cero, o hay superávit o hay déficit. En el caso de superávit es medio ya ajeno a casi a nuestras realidades, así que no me voy a extender. El déficit, conocemos que el déficit, ¿qué termina impactando? Impacta en deuda o en emisión, en el caso nacional. Puede haber casos que no sean deuda de emisión, que sea con acumulación de activos financieros de años anteriores, pero eso es muy poco. Ahora, el déficit por sí, per se, así, no es malo. Puede haber déficit, pero en la medida que ese déficit está ocasionado por una inversión física o financiera reproductiva, es decir, que en el futuro se amortice el endeudamiento con el producido financiero de esa inversión. Ahora, para esto se requiere formulación y evaluación de proyectos con toda la técnica necesaria para ello, cosa que yo noto que en nuestro país se ha abandonado bastante. Es más, yo jamás participé o escuché de alguna reunión de nuestros congresistas que pidan la evaluación de un proyecto, ver la productividad de ese proyecto y ver si están en condiciones de repagarse los mismos. O sea que las condiciones de un proyecto reproductivo que genere su propia capacidad de pago sería una de las condiciones para no tener déficit cero. Se han buscado otras políticas públicas, digamos, de inversiones que le faciliten al Estado Nacional no realizarlas, como es, por ejemplo, el caso de la participación pública-privada. Ahora, desgraciadamente, la experiencia nacional y de toda la región es que la mayor parte de los casos la participación pública-privada la termina pagando el Estado nacional o los provinciales, si fuera el caso. O sea, no es una solución y en definitiva el déficit o termina ocasionando deuda o financiándose con emisión. O sea que en eso soy totalmente partícipe de una política hacia el déficit cero. Vamos a ir viendo los problemas que esto origina. ¿Cómo se mide ese déficit o ese resultado financiero? Bueno, hay como una especie de Biblia en la materia, que digamos que es el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario.
La metodología apropiada para medir el resultado fiscal es la que está instrumentado, está establecido y aclarado en este manual del Fondo Monetario. Eh, ahora, eh, evidentemente, esto del déficit cero no es tan simple y empezamos a ver cosas muy complejas. O sea, una cosa es recitarlo así como lo estamos haciendo y otra es determinarlo en la realidad. Por ejemplo, hace pocos días eh, hemos visto un artículo en un periódico en Clarín del 18 de noviembre que el periodista Burgos, citando al economista Nicolás Gadano, él mide el resultado fiscal. Ahora, ese resultado fiscal había sido, para los primeros 10 meses del año, había sido anunciado por el gobierno como el 0,5 del PBI. O sea, un superávit de 0,5 del PBI. Ahora, Gadano nos dice que Gadano, que es una persona que conoce el tema porque ha sido uno de los dirigentes del presupuesto público, nos dice que el resultado financiero real acumulado a octubre, midiendo con los intereses de vengados y demás, es un déficit de 2,3 del producto. O sea que del 0,5 de superávit al 2,3 de déficit hay una diferencia de casi 3 puntos del producto. Y esto depende de la metodología que se use para medir el producto. Y como esto no es subjetivo, hay que establecer una metodología correcta para hacerlo. Y la única metodología correcta que yo conozco es la establecida en el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario, que ahí está el caso este de los intereses de vengados no pagados o de los bonos cero cupón que se emiten con pago al final, pero que tienen impacto y que de alguna forma debe ser registrada, porque en caso contrario estaríamos creando una contabilidad o partida simple, cosa que si Lucas Paciolo reviviera y lo ve, se volvería a la tumba, porque si en la partida doble, si registramos un ingreso o registramos un gasto, el debe tiene que haber un haber. Y acá estamos inventando cosas que no hay debe y haber, o sea, registramos solo un registro que en el haber. O sea que el tema del resultado fiscal no es tan simple. Siempre hay atrás un sistema de medición que es el normal para medir en contabilidad pública y en contabilidad general. O sea, tarde o temprano nos vamos a encontrar con esto, que la deuda creció. Y si creció la deuda es porque hubo un gasto. Y este gasto, si no está registrado, en algún momento nos vamos a encontrar que falló, que el debe no va a terminar siendo igual al haber. O sea que eh, no estamos descubriendo acá con el 0,5 del PBI de superávit, cosa que no empaña que haya un 2,3, como dice Gadano, el déficit no empaña el esfuerzo fiscal que están haciendo nación, provincia y municipios, pero sí empaña la credibilidad de los datos. O sea, cuando se habla de acá hay que definir una metodología apropiada. Una metodología apropiada que sirva para las cuentas públicas. Los argentinos en esto, en materia internacional, tenemos una mala imagen, una mala historia. A nivel nacional, 9 default ya nos califican en todo el mundo y cuando uno ve la tasa de riesgo país se da cuenta de por qué han pasado estas cosas. Se han pasado por la falta de claridad y oportunidad de las mediciones fiscales y por la irresponsabilidad en la toma de deuda o en la emisión de moneda. En esto la Nación también ha legislado varias veces sobre esta materia. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal
del año 2004, ratificada y mejorada en el 2008, que habla de los resultados primarios y financieros, base de vengado, conversores de clasificadores. Todo esto está correcto, pero si no se aclara cómo se registran los datos, es cartón pintado. O sea, vamos a hacer leyes que por cierto igual se han dejado de aplicar, pese a estar ratificada por todas las provincias, salvo en la reforma del 2018 por San Luis. El resto, todo el mundo conformó los indicadores que se dan. Ahora, lo que nadie determina es con qué cuentas contables y presupuestarias se definen esas cuentas y cómo se mide. Por eso, la propia ley crea el sistema de lo que se llama conversores, o sea, conversores de clasificaciones para empardarlos con las clasificadores nacionales, cosa que nos está creando un problema de falta de armonización contable hasta la fecha irresoluto. Hay otra ley, la 25152 de 1999, que también habla de los recursos públicos, define el déficit fiscal, postula o establece el resultado financiero equilibrado y la metodología para medirlo. Pero nosotros legislamos, hacemos, y después ni las leyes se ni la forma ni las leyes se cumplen, y evidentemente no hay ninguna sanción para el que no las cumple. O sea, nosotros estamos abastecidos hasta el infinito casi de leyes, pero de ahí de una ley a que la ley se cumpla hay un campo de distancia. Y en esto mucho tiene que ver la debilidad de nuestros órganos de auditoría externa. Los órganos de auditoría externa de la Argentina, por lo menos a nivel nacional, tienen o tenemos mucho que desear con el trabajo de ellos, que por cierto no es muy bueno y ha sido nunca muy correctivo de los males que se producen en la administración pública. Es decir, en el marco de la legislación constitucional y legal actual, yo veo muy pocas posibilidades de mejorar a esto. O sea, no hay armonización de cuentas entre nación, provincia y municipios. Tampoco hay métodos de resultados conformados o homogéneos. Y por ello el país pierde confiabilidad y el país pierde, y la confiabilidad se traduce en pagar más alta tasa de interés. Esto no es algo novedoso. Ya en el año 1968 se intentó uniformar las contabilidades provinciales y se sacó un modelo de ley uniforme de contabilidad para provincias. Yo recuerdo esto porque estaba en ese momento en la gobernación de la provincia de Córdoba y la aprobamos mediante la ley de 1969. Pero esa búsqueda de uniformidad, de armonización de las cuentas contables y presupuestarias se ha dejado, se ha perdido y evidentemente estamos lejos de alcanzarlo. Ahora, en esto han trabajado otros países. Por ejemplo, me tocó trabajar en México y en México la armonización contable para la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, del patrimonio y, y para todas las cuentas se estableció por la Constitución Federal o Nacional para todos los niveles de gobierno. O sea, garantizar la armonización contable a nivel nacional. Y en dicho contexto después se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que pasa a ser de obligatorio cumplimiento de todos los niveles de gobierno, es decir, estados, nación, estados y municipios. Esto es algo, de mi punto de vista, muy envidiable, es un camino a seguir. Este problema lo tienen fundamentalmente los países de organización federal, no los países de gobierno unitario, porque en ese caso Chile, Perú, Colombia, los organismos nacionales disponen clasificadores, planes de cuenta y son obligatorios para todos los niveles de gobierno.
Colombia no es un caso típico de país unitario, pero sí, en definitiva, puede llamarse unitario, porque los estados tienen bastante independencia, pero no así en lo contable ni en lo financiero. Eh, o sea, el tema este de la armonización pasa a ser un tema, un tema básico para poder avanzar hacia el déficit cero. No hay posibilidades de que el déficit cero sea una política establecida para todos los niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, si no hay acuerdos diferentes. No se lo puede hacer por la ley, hay que hacerlo por acuerdos y yo creo que es una necesidad inquebrantable y urgente. En este momento, el gobierno está hablando del Consejo de Mayo. Uno de los 10 puntos que yo vi publicados es el equilibrio fiscal innegociable. O sea, equilibrio fiscal innegociable, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos van a tener que, todos los que están en ese pacto van a tener que lograrlo. Cosa que la pregunta es, ¿y cómo se va a medir ese equilibrio fiscal? ¿Con las mismas varas para todos los niveles de gobierno? ¿O cada nivel de gobierno va a ser aportando sus resultados de acuerdo a sus cuentas y a su establecido? Acá queda mucho por hacer, queda mucho para desarrollar y yo creo que el caso de ASAP tendría que tener un papel fundamental en este tema, que es el de la armonización de las cuentas contables y presupuestarias. Para mí, ese acuerdo debe incluir clasificadores presupuestarios y catálogos de cuentas contables uniformes. O sea, uniformidad de plan de cuentas contables, uniformidad de clasificadores presupuestarios. Y después homogeneidad para medir los resultados financieros. Y acá yo diría, el agua caliente ya está inventada. ¿Para qué vamos a crear una armonización o a legislar en esto? Adoptemos o el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario o el Sistema de Cuentas Nacionales. Pero uno de los dos textos, para decir los resultados financieros de acá en más, se miden con esto. Sin esos dos parámetros, o sea, cuentas contables y metodología para medir los resultados, si no se resuelven, no hay forma de cumplir el equilibrio fiscal innegociable. O sea, yo digo, esto, y yo no sé si la gente que está trabajando en eso lo conoce o no, pero si eso no se hace, el acuerdo va condenado al fracaso en lo que a este punto se refiere. Por último, ya en un minuto final, quiero referirme también a la coparticipación y el Consejo de Mayo. Bueno, una de las cosas que toca las propuestas que se han visto es, bueno, que es la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, ¿no? Eh, realmente nuestro sistema constitucional no ha trabajado en el reparto de responsabilidades o servicios que debe prestar la nación y las provincias a sus ciudadanos. Cuando uno ve lo que dice el artículo 5 de la Constitución Nacional, ¿qué establece como responsabilidad de la provincia? Asegurar la administración de justicia o su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Esos son los puntos que toca la Constitución Nacional con respecto a las responsabilidades provinciales. Después hubo algunos pactos fiscales, pero que fueron todos olvidados y en ningún lado está escrito qué responsabilidad respecto a la prestación de servicios le corresponde a la nación, qué a las provincias. Y en el caso de cada provincia, dependerá de su constitución si está muy claro qué es responsabilidad de la provincia y qué es responsabilidad de los municipios. Ahora, si no se resuelve esto con claridad de las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los niveles de gobierno, estamos muy lejos de lograr la eficiencia del gasto público
Y por otro lado, estamos lejos también de aplicar estrictos valores democráticos, que cuando un sistema o un servicio no funciona, la gente sepa a quién se deba dirigir y quién debe tener la responsabilidad de por qué ese servicio no se apoya. En definitiva, y para terminar, a mí me gustaría que todos aquellos que están trabajando en estos consejos, en estos pactos, tengan claro estos puntos. Porque si estos puntos no se tienen en claro, no se establecen con metodologías ciertas, con resultados reales y basados en legislación apropiada, yo creo que todos los acuerdos que hagamos a nivel institucional están destinados al fracaso. O sea, lo que pretendo hacer con esto es un aporte de lo que se debe establecer para poder avanzar en estos acuerdos fiscales que apuntan todos, como ya dijimos al comienzo, a un déficit interinstitucional cero. Pero para ello tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Y como decían algunos amigos, el agua caliente ya está descubierta, pero si queremos seguir tomando agua fría, lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias.